Usted se entera que hay un tesoro escondido en un campo público, que usted puede ir ahí sin ningún problema y escarbar y buscar ese oro. Yo creo que usted lo haría. O sea, el reino requiere una respuesta, requiere acción. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga lo que el Señor está diciendo, que el reino de Dios es tan poderoso que el que logra como cristiano experimentar esta dimensión del reino está dispuesto a dejar todo por amor al reino de Dios. Por eso Bienvenidos al programa Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso, un apasionado predicador del Evangelio. Esta es una gran oportunidad de claras enseñanzas en áreas como escatología bíblica, sanidad interior y más. Énfasis Bíblico comienza. Mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Todo lo que estamos viendo por la televisión, por la noticia, nos muestra de que realmente la cosa no pinta bien, de que todo lo que la Biblia enseña en relación a los últimos días se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Para aquellos que carecen de discernimiento, que no logran percibir por el Espíritu o a través del estudio de la palabra, en lo que está sucediendo en nuestros tiempos, pues visite Gallup o Pew o Barna, estas instituciones cristianas que hacen investigaciones serias para que ellos le hagan entender de que estamos viviendo tiempos muy complicados. La fuerza demoníaca se ha desatado sobre la tierra de manera impresionante, atacando a las personas con nuevas modalidades. Que esto de los Therians no es algo nuevo, porque eso, de acuerdo a lo que dicen los expertos en el tema, que esto viene desde los años 90, cuando personas en las redes sociales empezaban a hablar acerca de que se percibían, que se sentían identificados con ciertos animales o que sentía un animal dentro de ellos. Eso es posesión demoníaca, eso es influencia demoníaca. El mundo le llama a eso problemas mentales, si es que lo catalogan como problemas mentales, porque, como le dije, hay un grupo de expertos de la salud mental que dicen, no, eso es su modalidad. Por eso es importante que la iglesia hoy más que nunca practique el ayuno y la oración, porque el ayuno y la oración quitan la ceguera espiritual, abren el entendimiento. Hay muchos lugares donde el evangelio se está enseñando como un argumento filosófico, se habla de un Cristo histórico, y hay un grupo de deformados que están enseñando de que la salvación es para un grupo, que no todos se salvan, y un sinnúmero de cosas que hoy se están moviendo, que lamentablemente mucha gente ve esto como algo normal y hasta se ponen a debatir. La verdad no se debate, la verdad se vive. La verdad de Jesús. Jesús no es un argumento teológico, Jesús es una persona. Y cuando Él se manifiesta sobre el creyente, es evidente el cambio, es evidente la transformación, y lo sobrenatural de Dios pasa a moverse en la vida de ese creyente, porque a través del nuevo nacimiento ese creyente es introducido al reino de Dios. Y cuando entramos al reino de Dios suceden varias cosas. Un día vamos a hacer un estudio profundo del diálogo de Jesús con Nicodemo, lo que Jesús le dice a este hombre que sucede cuando se nace de nuevo. Jesús le dice 3 cosas a este hombre en relación al reino cuando el creyente nace de nuevo. Hoy quiero estudiar el tema el reino de Dios. Y me gustaría leer un texto que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 14. El texto dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia nos habla en este capítulo de Mateo 24 de todas las señales del final de los tiempos, pero hay una que es la que le pone la tapa al pomo, y es que vendrá un despertar espiritual donde se va a anunciar la palabra con mucha fuerza. Nosotros estamos orando a Dios por esto. Hay gente que está haciendo esto para que se acelere el pronto retorno de Jesús por su iglesia, y hay otros que no están colaborando con que el mensaje llegue a todas las naciones de la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios, muchos nos preguntamos, ¿qué es realmente el reino de Dios? ¿Es un lugar futuro? ¿Es una experiencia espiritual? ¿Es un gobierno visible? Pastor Reynoso, ¿qué es el reino de Dios?
Todos los cristianos, antes de pasar a explicar qué es el reino de Dios, todos los cristianos fuimos llamados a vivir en dicho reino. Vamos a ver cómo la Biblia presenta el reino de Dios y cómo llega al reino de Dios. Todos saben lo que sucedía con Jesús en el tiempo que éste se manifestó. Los judíos esperaban de que el Señor entrara en escena para sacar a Israel debajo del dominio de los romanos. El pueblo esperaba un reino político que expulsara al imperio. Y había muchos judíos que habían entrado ya en la desesperación. Pudiéramos mencionar a Pedro, que pertenecía al grupo de los celotes, que era un grupo de gente nacionalistas que estaban dispuestos a pagar el precio de la libertad de su nación a precio de sangre. Aborrecían, odiaban a los romanos. Y es en este contexto donde Jesús aparece, cuando la religión está literalmente en el piso, donde los líderes religiosos se venden al buen postor, donde los líderes religiosos prostituyen el mensaje de la palabra, donde todo se había convertido en un negocio. Hay un dicho por ahí que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y realmente muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, estas cosas cuando leemos las Sagradas Escrituras ya acontecieron y conocemos qué sucede cuando las cosas empiezan a suceder de ese modo, pero lamentablemente hay mucha gente ciega y es muy común ver hoy en día personas en el altar ciegos espiritualmente, hablando de la palabra como hechos históricos, hablando de Jesús como un Dios de la historia y no manifestando el mensaje de la palabra con poder y autoridad. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús a los judíos le proclama un reino diferente. Recuerde, estaban esperando un reino que viniera con autoridad militar para sacarlos del oprobio del imperio romano. Meterse con el imperio romano en aquellos días era buscarse la muerte literalmente. Incluso entre las leyes que ellos tenían, si alguna persona que no era ciudadano romano, esto le aplicaba a todos los judíos que no se habían hecho ciudadanos romanos, que hablaban mal del gobierno, del sistema, estos podían perder la vida literalmente. Y Jesús llega en un contexto donde se necesitaba que se hiciera algo, pero Él vino a hacer algo más poderoso de lo que esperaban los judíos de aquel tiempo. Él vino a manifestar el reino de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que dice el texto. Mateo 4, 17 dice, aquí Él empieza, es bueno decir esto, aquí Él empieza a predicar del reino en este versículo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ahora empieza a hablar de un reino que para poderlo experimentar, para poder ver la realidad de este reino, se necesitaba un arrepentimiento, o sea, un nuevo nacimiento, que es lo que Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver tres cosas. Primero, si quieres entrar al reino, si quieres ver la manifestación del reino y si quieres comprender el mover del reino. Si un cristiano no ha nacido de nuevo, si un hombre, mujer de Dios, llámese como se llame, no ha experimentado el nuevo nacimiento, no va a entender para nada el mensaje del reino de los cielos. Por eso usted ve muchas denominaciones con ministros que se ven como buenos profesionales, pero el que ha nacido de nuevo dice, esa persona no ha conocido a Jesús. Esa persona está hablando de Jesús como el que imparte una clase en una universidad, hablando de hechos históricos y de cosas que puede manifestar conocimiento profundo y tocar esos temas al dedillo, pero no se le nota de que ha tenido un encuentro con Jesús. Cuando alguien se encuentra con Jesús, eso se nota. Cuando alguien se encuentra con el reino, eso se nota. La palabra griega para reino es la palabra basileia. No significa territorio, significa gobierno, autoridad, dominio real. O sea, el Señor dice, arrepentíos para que venga sobre vosotros la basileia de Dios. O sea, el reino de Dios que les va a dar gobierno, autoridad y dominio real. Ojo, cuando el reino viene sobre nosotros, no nos da autoridad para nosotros andar detrás de nuestros caprichos o de nuestros deseos emocionales. Nos da autoridad para hacer la voluntad de Dios y echar fuera el poder de las tinieblas, echar fuera el poder de Satanás.
y manifestar las señales del reino, que es la que encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor promete que los que son de Él recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Así que nosotros como cristianos debemos pedirle a Dios ese poder, porque ahora nosotros, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a través de que fuimos comprados a precio de sangre, nosotros ahora podemos acceder de manera libre al basileia de Dios, o sea, al gobierno de Dios, al reino de Dios. El reino no es primero un lugar, el reino es espiritual y es activo. Dios se está moviendo en ese reino, quiere que sus hijos se manifiesten, se muevan a través de ese reino. Y en este momento ese reino hay gente que forman parte de él, que están en ayuno y oración haciendo guerra contra toda fuerza del mal que se levanta. Y hay otros que aunque están enseñando la palabra, todavía no han podido entrar a ese reino. Conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. El reino es el gobierno de Dios sobre el corazón de cada cristiano. Oh, mis amados, yo no sé si usted ha experimentado cuando se está buscando a Dios de todo corazón, cómo uno siente esa manifestación del reino sobre su vida. Cómo uno puede experimentar, escuchar la voz de Dios, no audiblemente, que hay que muchos se pierden. La voz de Dios se escucha en el espíritu. Pablo también dice en la conciencia. Y es una voz inconfundible que se diferencia de los pensamientos humanos. Es una voz inconfundible donde la persona entiende, tiene la convicción, algo que solamente del espíritu, de que Dios se le está manifestando. Por eso es que el corazón del cristiano tiene que estar rendido. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Aquí se evidencia con claridad que el reino de Dios viene al creyente cuando éste quebranta su corazón, cuando éste se rinde voluntariamente. ¡Ojo! Una persona puede haber experimentado el nuevo nacimiento, pero si esta persona se descuida en los ejercicios que la Biblia enseña que deben hacer los hijos de Dios, llámese ayuno, oración, congregarse, practicar toda la justicia. Si una persona no se mantiene haciendo los ejercicios espirituales, puede perder de vista el reino. Por eso usted ve muchos cristianos, muchos líderes, muchos ministros que en un momento manifestaron el poder, el fuego de Dios en su vida, y luego esa gente hablan con un pensamiento secular acerca de las cosas de Dios y la plantean más como un movimiento religioso que como un reino que se manifiesta a través de Jesús en los hijos de Dios. Debemos orar a Dios y pedirle al Señor que los cristianos puedan rendir su corazón, principalmente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir y donde la iglesia juega un papel muy importante. Hoy la iglesia, si se mete en la brecha, que eso es otra cosa, lamentablemente las iglesias se mantienen hoy en día de programas en programas. Las iglesias crecen de programa en programa, dándole cosas a la gente para traerlo a la iglesia, entreteniendo a la gente con juego y con cosas en las iglesias, pero no le manifiestan el reino de Dios y su poder. No hay liberación, no hay sanidad, no hay milagros. Esto tiene que ver con la muerte espiritual de una ciudad, con la muerte espiritual del ministerio, de la gente cristiana. Entonces el reino deja de manifestarse, deja de haber impacto y esos vacíos se llenan con programas. El evangelista internacional Rambo Saca la Bazuca estará con nosotros el día de mañana para enseñarnos a hablar en lengua. El conferencista internacional fulano de tal estará con nosotros para enseñarnos los 7 principios de la prosperidad. Entonces, como que se perdió esa evidencia del reino que encontramos en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse, según algunos estudiosos de la palabra, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vemos una iglesia llena de poder, que cuando Pedro va a la cárcel, Hechos capítulo 12, la iglesia hace oración sin cesar por Pedro, hasta el punto que viene un ángel del Señor y lo saca de la cárcel. Y Rode mira por la puerta, que Pedro está tocando la puerta de la casa de la mamá de Juan Marcos, donde se estaba haciendo oración. Y dice la Biblia que de la impresión tan grande no le abrían la puerta. Mire lo que hace la vida del Espíritu, cómo trae el reino y hace que las cosas que parecen imposibles se hagan posibles.
Pero hoy en día se ha perdido tanto la manifestación del reino que hoy en día una persona se le acerca a un pastor, a una pastora, que mire que me dan estas cosas extrañas, siento estas ataduras, siento esto. Las ataduras no existen, hija mía. Tú fuiste libre desde que viniste a Jesús. Mire que yo siento esto. Vamos a buscar un consejero para que él... Hay cuestiones que necesitan consejería y otras que necesitan liberación. Y muchas de las que necesitan liberación la tienen bajo consejería. Por la falta absoluta de la manifestación del reino. Que Dios nos ayude. Así que cuando Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 20, nos habla del reino, dice que el reino está entre nosotros. O sea, no habló de un lugar geográfico, habló de autoridad espiritual presente en la vida de cada creyente. Si no estás experimentando, si no estás viviendo en la dimensión del reino, probablemente es porque perdiste la comunión con Dios. Y Dios no quiere que estemos ahí. Dios quiere que nos levantemos. Si por un momento la gente se pusiera a darse cuenta del poder que Dios le ha dado a la iglesia a través de la manifestación del reino, muchos cristianos dejarán de perder tanto tiempo como lo pierden en redes sociales, en la televisión y en actividades que para nada edifican, y se metieran en la brecha. Si por un momento vieran la fuerza del mal que se levantan, es triste, es penoso. Es penoso. Yo hablé una vez con un brujo de esta ciudad y me dijo: a ustedes lo tenemos muertos, lo tenemos congelados espiritualmente. Y yo le dije: claro que yo lo sé. No solamente tú, son 3 los que están atacando en esta ciudad a través de trabajos diabólicos. Y eran 4 y una de esas personas desapareció, no sé dónde se fue. Yo llamé a uno de esos brujos y le dije: ya Dios me mostró lo que tú haces. ¿Tú quieres que te diga lo que tú haces para que tú veas que yo tengo más conocimiento que tú del mundo espiritual? Tú haces esto y esto y esto porque el diablo te envía a hacer ese trabajo en esta ciudad. Pero el Señor te dice que Él puede sanar tu corazón, salvarte y sacarte de ese mundo de las tinieblas. El tipo cerró el teléfono. Esa gente se promueven por periódicos, se promueven por muchos lugares. Nadie dice nada. Pero lo que es de Dios, aún los mismos cristianos lo rechazan, lo atacan. Pero lo que no es de Dios lo ven como algo normal. Incluso hay cristianos que hasta leen el horóscopo a ver qué le toca por el signo que tiene. Que Dios nos ayude. Cuando una persona se somete a Cristo, automáticamente el reino entra en acción. Repito, cuando un cristiano se somete a Cristo, automáticamente el reino entra en acción. Cuando un cristiano se somete al Señor, de repente empieza a ver cosas que otros no ven. Cuando un cristiano se somete al Señor, ya empieza a ver el culto como que es un entretenimiento y un programa cargado de actividades humanas, pero no enfocado en promover el mover del Espíritu. Y empieza a chocar porque empieza a decir: pero que no nos estamos dando cuenta cómo se están dando las cosas. Pero cuando todos estamos dormidos espiritualmente, no sabemos discernir nada de estas cosas. Por eso Pablo explica en Romanos capítulo 14, versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, cuando un cristiano quebranta su corazón, se somete a Jesús, al momento empieza el reino a operar en la vida de esta persona, y lo primero que esta persona empieza a experimentar es una sed de justicia. Esta persona ahora empieza a ver al que está en la calle, que no tiene dónde dormir, ahora siente carga por esa persona. Se tira a orar, siente carga por los hermanos de la iglesia, por la familia que no conoce del Señor. Empieza a sentir cargas que antes no sentía. ¿Por qué? Porque ahora la justicia de Dios está obrando en este cristiano que está quebrantando su corazón para experimentar la visita del reino. Luego viene el gozo, luego viene la paz, y el Espíritu Santo empieza a hacerse real a la vida de este cristiano. Ahora este cristiano dice: el Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo me abrió los ojos de mi entendimiento cuando leí un texto. El Espíritu Santo me habló a través del mensaje. El Espíritu Santo me mostró. Y los que no viven en esa dimensión del reino dicen: este es fanático. Bueno, para que se agarre con estar tirando piedras, para que se agarre con eso de que ahora Dios le habla. Los cristianos de hoy están tan desconectados de la fuente principal que viven siguiendo hombres, que viven alabando profetas, que quieren que Dios le hable y se meten en eventos de profeta para que Dios le hable. No entienden que ellos tienen la capacidad dada por Jesús de que los cielos están abiertos. Lo único que tienes que hacer es rendirte delante de Dios. Y al rendirte delante de Dios vas a sentir la convicción del Espíritu hablando a tu espíritu. Pero lamentablemente muchas personas no logran entender esta parte tan sencilla: quebrantamiento. Quebrantarnos
nos va a llevar a otro nivel en la vida espiritual. Este texto de Romanos capítulo 14, versículo 17, ahí se muestran 3 evidencias claras. Se muestra que una vez que nosotros empezamos a quebrantar nuestros corazones, a rendirnos delante de Él y el reino se manifiesta sobre nosotros, la justicia, que es la vida alineada con Dios, empieza a manifestarse en nuestros corazones. Ahora entramos a ciertos ambientes y decimos, ¿y qué yo busco aquí? Hablamos con ciertas personas de ciertos temas y decimos, ¿qué yo hago hablando con esta persona? ¿Qué hago hablando de este tema? Incluso llegamos a casa de cristianos y percibimos y decimos, wow, este hermano, esta hermana de verdad que está bien alejado de Dios. Muy alejado de Dios es la palabra. Está muy alejado de Dios. Y sentimos carga, sentimos el peso por esa persona y empezamos a interceder por ellos. Pero cuando no vivimos en la dimensión del reino, no vamos a poder tener la vida alineada con Dios para poder percibir lo que Dios quiere que su iglesia esté viendo. Otra de las 3 evidencias claras de cuando el reino se manifiesta en nosotros es que viene la paz, que es el orden interior bajo el gobierno de Dios, donde ahora hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estás pasando por prueba, por enfermedad, por día difícil y hay una paz que no se va. Y el que ve dice, este hermano, esta hermana, yo no sé qué le pasa, pero hay algo en su vida que le hace estar en paz cuando las cosas parecen como que no van bien. Y por último, este texto nos muestra que el Señor, cuando entramos al reino, nos llena de gozo, que es el resultado de una vida en el Espíritu. Cuando vivimos alineado al reino, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que si no hay justicia, tampoco habrá paz ni gozo. No estamos experimentando plenamente su reino. Estamos muertos. Por eso falta la justicia, la paz y el gozo. Por eso se ha perdido ese amor cristiano que Jesús dijo que iba a ser característico de los últimos días. El amor de los hombres se iba a enfriar. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día, por simplemente usted lograr cosas en el Señor que otros no están logrando, destacarse en cierta área, ya se gana enemigos. De gente que dice ser cristiana. Eso muestra la falta de amor por la falta de comunión con el Señor. Pleito entre hermanos que se van de la iglesia disgustados, hablando mal de los pastores, de los hermanos. Pastores enemistados, en pleito con otros. Todo eso son frutos de la carne porque no se está viviendo en el reino de Dios. Así que el Señor llama a su iglesia en esta mañana, en este día, a que quebrante su corazón para que pueda experimentar el reino de Dios. Que el Señor nos ayude. El reino tiene una dimensión presente y futura. O sea, el reino está aquí ahora, se manifiesta ahora y el reino también en el futuro se manifiesta a favor de los que están orando y de los que están buscando del Señor. Cuando usted vive en el reino, las cosas en su vida avanzan. Cuando usted vive en el reino, las cosas que parecieran difícil lograr, se logran con facilidad. Porque el reino tiene dimensión presente y futura. El que vive en el reino está ganando las batallas de mañana, lo que está por venir, porque está alineado a la presencia de Dios. Jesús enseñó que el reino ya había llegado. Esto lo dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llegó a nosotros desde que el Señor se levantó de entre los muertos. Desde que declaró Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. A partir de ese momento que Él resucita de entre los muertos, que Él declara la palabra, que los apóstoles se van al aposento alto y que el Espíritu desciende, a partir de ese momento se cumple lo que dijo Joel, que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Ahí empezó el reino a operar fuertemente a favor de los cristianos. Y una iglesia creció en cuestión de días con 2 sermones a miles de miembros. Porque cuando el reino está presente, no hay que hacer fuerza. Cuando el reino está presente, los programas se echan a un lado, no hay tiempo para programas. Porque la presencia es tan fuerte que estamos delante de su presencia viendo la salvación, viendo los milagros, viendo la sanidad, discipulando a la gente. No hay tiempo para hacer programas de juego, no hay tiempo para irnos a esos retiros espirituales que hacen las iglesias hoy en día, que me han invitado algunos y yo me voy preparado para el retiro. Cuando llegamos allá, lo que llamamos a jugar ping-pong y a comer carne frita
y estar jugando frente a un lago. Y eso no es un retiro, eso es convivir entre hermanos. No le cambiemos el nombre o no le cambiemos la dinámica al retiro bíblico, que es, la palabra misma lo dice, retirarse para Él, sacar un tiempo para dedicarlo al Señor. Así que el Señor dijo, el reino de Dios ya ha llegado. Oiga, el reino de Dios ya está aquí. Usted no lo experimenta porque no quiere morir a la carne, porque no quiere vencer todos los obstáculos que Satanás usa para que usted no se levante. Yo conozco pastores que tienen tantas cosas en la agenda que no tienen tiempo para orar. Mire lo que dice Barna en un estudio reciente, tiene algunos 2 o 3 años. Barna dijo que en ese trabajo de investigación que los pastores encuestados en los Estados Unidos dijeron que solamente oraban los domingos 5 minutos antes de empezar a predicar. Y ahora con la IA y con toda esta inteligencia, que de inteligencia no tiene mucho, porque los que conocen un poco le han hecho pregunta a la IA, que la IA se equivoca y uno tiene que estarle corrigiendo. Yo le hice una pregunta delante de unos hermanos aquí en la iglesia de geografía de México y se equivocó, me dio una información errónea. Le dije, no, eso no es así. Tú estás aquí para que seas la IA, no la brutalidad. Las cosas están declaradas de este modo. Ah, sí, gracias por esa aportación que haces. Entonces hay ministros que están dependiendo de la IA para preparar sus sermones, para preparar sus series de mensajes. Mire, dependa del Espíritu Santo. Lea la Biblia, estudie la Biblia, envuélvase en programas de estudios de hombres y mujeres de Dios ungidos para que pueda crecer, para que pueda llenarse. Hoy en día Satanás le ha robado la manifestación del reino a muchos hijos de Dios que tienen problemas contra espíritus malos que se están manifestando en su casa, contra sus hijos, contra la salud, contra la finanza, y van donde los pastores y le dicen, pasa por allá por donde el hermano Eucledis para que él te dé una terapia, una consejería. Págale los $300 que cobra porque es licenciado y él te va a ayudar a ver la situación. No, mi hermano, es un chamuco que está atacando. Lamentablemente, cuando el pueblo de Dios deja de discernir, los demonios hacen fiesta en las comunidades donde están esas iglesias. La gente se pierde, la gente muestra indiferencia al evangelio, la gente vive apartada de Dios y la iglesia no tiene poder para convencer a esa gente por el Espíritu Santo. Incluso hay iglesias que hacen eventos cantándole música secular para llamar la atención de ellos, porque no hay fuerza espiritual para romper las cadenas de Satanás. El Señor Jesús enseñó que el reino vendría en plenitud. O sea, Dios no nos iba a dar una parte de su reino, una manifestación. Yo te voy a manifestar una tercera parte del reino. No. El Señor dijo que le daría a la iglesia el reino en su plenitud. Esto lo dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, el reino Dios lo dio sin medida. El reino está en una dimensión presente y se manifestará en una dimensión profunda, donde vamos a recibir galardones, donde vamos a recibir regalos divinos por mantenernos dentro del reino de Dios y obrando bajo su justicia. Hay muchos hijos de Dios que se están perdiendo esta gran realidad. Se están perdiendo el poder de Dios, literalmente, porque están metidos en programas muy bien estructurados, muy bonitos, que entretienen a la gente, pero no los están llevando a ser discípulos y a manifestar el reino de Dios. Así que el reino de Dios es una realidad ya presente, pero aún no consumada. Hoy gobierna en los creyentes y mañana gobernará visiblemente sobre la tierra, cuando vengan aquellos 1000 años, donde el Señor manifestará en el milenio su justicia divina y nos hará ver a nosotros cómo Él quería que fuera el mundo realmente. Pueden enviar el texto al 616-617-7349 y hacer su comentario en relación al tema que estamos tratando. Repito el número, 616-617-7339. No 7339, no. 7349. 7349. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su gloria,
y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, el reino ahora mismo es espiritual. El reino ahora mismo se percibe solamente cuando nos rendimos de todo corazón ante su presencia. Y los hijos de Dios que son fieles experimentarán el reino físico del Rey de Reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, León de la tribu de Judá, Rosa de Sarón, Lirio de los valles, Emanuel, Dios con nosotros, el amado que viene cabalgando sobre los collados eternos, como dice Eclesiastés. Él un día se manifestará y todo el que vivió en su reino va a recibir los beneficios de haberle sido fiel a ese Dios del cielo. El reino comenzó en los corazones, terminará dominando las naciones. Él vino para vencer. Él es Dios y Él espera que sus hijos abran los ojos y entiendan que el ayuno y la oración es la clave. Ayuno, oración, palabra, congregándote, creciendo, es la clave para toda bendición. Han llegado los deformados para cambiar el mensaje y decir: tú no tienes que hacer nada porque todo es por gracia. Eso es un mensaje diabólico. Ese mensaje no es de Cristo. La Biblia enseña que debemos sacrificar la carne, morir a la carne, para que se manifieste el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios exige una respuesta de los hijos de Dios. Jesús comparó el reino de Dios con una semilla y con un tesoro. En Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, nuestro Señor Jesús dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. O sea, requiere acción, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y hace árbol y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos requiere movimiento, requiere respuesta, requiere acción. Por eso usted ve cristianos, perdone la palabra que voy a usar, y si no la puede perdonar, pues oro por usted para que Dios lo liberte emocionalmente. Hay gente tan estúpida que ellos piensan que lo que le dicen los falsos profetas y apóstoles, de que por declarar reciben. Hermano, no es porque declares, es que te rindas. Si no te rindes ante la presencia de Dios, si no hay una acción, si no hay una respuesta al llamado de Dios, no vas a ver el reino manifestarse en tu vida. Y lamentablemente la gente le cree más a estos mentirosos que a la Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Si usted se entera que hay un tesoro escondido en un campo público, que usted puede ir ahí sin ningún problema y escarbar y buscar ese oro, yo creo que usted lo haría. O sea, el reino requiere una respuesta, requiere acción. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga lo que el Señor está diciendo, que el reino de Dios es tan poderoso que el que logra como cristiano experimentar esta dimensión del reino está dispuesto a dejar todo por amor al reino de Dios. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas te serán añadidas. Pero ¿qué hacemos los seres humanos que andamos detrás de la añadidura? Andamos detrás de los chelitos, de la feria, del dinero, de los chavitos. Andamos detrás de carro, de casa, andamos detrás de estatus. Y no nos hemos dado cuenta que cuando buscamos el reino nos va a dar todas las cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Por eso el Señor dice en Proverbios: hijo mío, dame hoy tu corazón y pídeme lo que quieras. Cuando nosotros entregamos la voluntad y vivimos alineado al reino, Dios va a suplir todo lo que hace falta en el área financiera, en la salud. Te va a dar cosas que eran imposibles conseguir si no se está en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude. O sea, el reino de Dios es como dar, cuando empezamos a entrar al reino, es como ir dando pequeños pasos de inicio. Y según nosotros vamos profundizando en nuestra relación con Él,
el reino en nosotros empieza a crecer y empieza a transformarlo todo. Y de repente la gente lo ve a usted, la gente ve la gracia de Dios sobre usted y dice, ¿cómo es que lo haces? Mira el fenómeno de lo que está sucediendo con una señora llamada Marta Candela. Una señora que no es cantante, si la evaluamos con una gente que canta bien, no es cantante, pero cuando una gente busca el reino, ella buscó el reino y Dios le dio gracia y tiene más que una afinación, tiene la gracia, y donde hay gracia, no importa si hay entonación o no hay entonación, si hay afinación, no hay afinación, si los acordes están bien o no están bien, cuando hay gracia, Dios hace que un merengue basado en un texto bíblico se posicione hasta tal punto que el arte, lo que priman el arte en Dominicana, Premio Soberano, acaban de reconocer como la revelación del año a una señora de 60 y pico de años, una hermana de una iglesia. ¿Por qué? Porque esta señora desde niña quería ser artista. Esta señora conoció a Jesús hace 20 años. Esta señora se entregó a Jesús, empezó a buscar de su gracia y el Señor, por su gracia, tomó a alguien que muchos la descalificaban y la puso en esa posición, porque Pablo dijo, lo que no es, escoge Dios para avergonzar lo que se cree que es. Pablo dijo, porque lo insensato de este mundo escoge Dios para avergonzar lo que se cree sabio. Hermano, tu grandeza radica en rendirte delante de Jesús. La entrada al reino es clara. Juan lo dice en el capítulo 3, versículo 3, en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, esto no es una membresía religiosa. Esto es un nuevo nacimiento. Esto no es, yo pertenezco a la iglesia tal, del concilio tal. ¿Y qué con eso? Si tú no estás en el reino, no vas a ver manifestación de su gloria. Si tú no estás en el reino, no vas a ver su poder sobre ti. Necesitamos la manifestación del reino y eso viene cuando nacemos de nuevo. Vamos a ver algunos principios del reino que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, en lo que se le conoce como el Sermón del Monte, como las reglas de oro de la vida del creyente. Jesús menciona algunas características que evidencian que el reino está en la vida de una persona. La primera característica, humildad. Un pastor que vive rendido en el reino de Dios será un hombre humilde. Un cristiano que vive sometido al reino de Dios, una cristiana, una pastora que vive sometida al reino de Dios, será una mujer humilde. Segundo, una persona sometida al reino tiene un corazón puro. Dios limpia su corazón. Ahora ve con transparencia, ve con una vida sana. No hay maldad en su ser interior porque el reino habita en esa persona. Tercero, una persona que está influenciada por el reino manifiesta misericordia. Y por último, una persona que está influenciada por el reino muestra obediencia radical. Obedece a Dios por encima de todo lo que esté atacando en su tiempo y en su cultura. Aló, hoy hay muchas cosas que manifiestan y no la voy a mencionar porque son muchas, pero hay muchas cosas que manifiestan que mucha gente no está viviendo en su reino. ¿Cómo es posible que la tasa de divorcio entre los cristianos se ha elevado hasta el punto que pareciera que los cristianos se están divorciando más que lo que se divorcian los de afuera? Simple, no estamos viviendo en el reino y ahora lo que Dios dice que es unión y que el hombre no lo puede separar, lo separa, el no ponernos de acuerdo, o que vi una muchachita más bonita y que mi carne me llevó ahí. Y Satanás está engañando a un sinnúmero de personas que piensan, lamentablemente, que son hijos de Dios, pero están perdidos. El reino invierte los valores del mundo. El mundo nos enseña a odiar, el reino nos enseña a amar. El mundo nos enseña a ser egoísta, el reino nos enseña a darnos por otros. Todos los valores del mundo se invierten cuando un cristiano está viviendo en el reino. Usted le nota de que realmente el reino está en esa persona, porque su conducta sí lo evidencia. El mayor en el reino es el que sirve. El primero en el reino es el que se humilla. Si queremos realmente que Dios se manifieste en nuestras vidas, vamos a rendirnos voluntariamente. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. El reino de Dios es presente en quienes se someten a Cristo. El reino de Dios es manifestado en justicia, paz y gozo. El reino de Dios es futuro en su manifestación universal.
El reino de Dios es accesible. Solo por el nuevo nacimiento se puede acceder a él. No hay otro método. No, que yo estudié en el en el seminario tal, que yo tengo tal papelito. Eso aquí no sirve para nada. Delante de los hombres eso te da estatus. Delante de Dios eso no sirve para nada. Esto no es teoría. Esto es gobierno real. Y para estar ahí debe haber una rendición voluntaria en la vida del creyente. Así que el llamado es claro. La pregunta no es si el reino existe. La pregunta es, ¿está gobernando Dios tu vida? ¿Está gobernando Dios mi vida? ¿Se está manifestando el reino en nosotros? Sí, pastor, el reino se está manifestando en mí. Bueno, pues el fruto lo va a testificar, porque por sus frutos lo conoceréis. Arrepentirse es rendirse. Creer es someterse. Entrar al reino es escapar. Entrar al reino es escapar de las fuerzas de las tinieblas y su autoridad para vivir una vida de manifestación del poder de Dios. Los cristianos que están luchando con depresión, con raíz de amargura y con un sinnúmero de cosas, estás ahí porque no te has rendido al reino. Yo luché con la depresión en el 2010 porque guardé rencor contra un hombre que, diciéndose ministro, me clavó un cuchillo. Estoy hablando en lenguaje figurado, ¿no? Me traicionó y me amargué y caí en depresión. ¿Qué hice? Le pedí a Dios que me perdonara, perdoné a esa persona, salí de ahí y nunca más volví a caer en el juego, porque descubrí cómo opera Satanás. El reino no es opcional, el reino es el centro del evangelio. Ahora yo le pregunto a los que me ven, a los que me escuchan, ¿estás vos debajo de la influencia del reino? ¿El reino está influenciando tu vida? Si es así, te felicito. Es probable que estés ganando almas, sirviendo fervientemente en la iglesia, no apegado a programas de hombre, perdiendo tiempo, sino dando fruto, haciendo la buena voluntad de Dios. Antes de salir del aire, quiero recordarle que tenemos los libros. Puede buscarnos en Amazon como David Reynoso. Ahí va a encontrar nuestra biblioteca. Tenemos el libro Señales de falsedad, discerniendo la hipocresía. ¿Usted quiere aprender a percibir las señales de falsedad? Bueno, lea este libro, basado en los proverbios y en un versículo del Nuevo Testamento, donde el Señor nos enseña cómo percibir, cómo conocer la hipocresía cuando se manifiesta. Tenemos este otro libro, Familia según el corazón de Dios, restaurando el hogar con sabiduría bíblica. El hermano Enrique, uno de los ministros de la iglesia, está enseñando este libro todos los lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en Radio Ondas de Vida y en Radio Ondas de Amor en Holland, Michigan. Pueden sintonizarlo para que se edifiquen. Tenemos también este otro libro, Transformando nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Es una guía de estudio para estudiarla en grupos pequeños. Tenemos este otro que se llama Emociones fuera de control, basado en una serie que prediqué hace algunos años, ya como 7 años aquí en la radio, que se tituló Un campo minado llamado Las emociones. Tenemos también este de Primera de Timoteo al liderazgo, el texto a la práctica, un libro que algunas iglesias, Dios nos ha puesto en gracia y usan este libro para formar a sus líderes, pastores en Alaska, en México, Colombia, Dominicana, Puerto Rico, España, aquí en Estados Unidos, usan estos libros para formar a su liderazgo. Este libro que lo estoy trabajando nuevamente, que se llama Claves Bíblicas para vencer el mal, estoy ampliando este libro y profundizando más en este libro que es Demonología Bíblica, una introducción a la demonología bíblica, que es la doctrina que se encarga de estudiar los espíritus malos en la Biblia. Caminando bajo unción, el poder del Espíritu Santo para cumplir el llamado de Dios. Esos son también estudios para hacerlo en grupos. Lo estamos estudiando precisamente ahora aquí en la iglesia local. El zarpazo del león, un libro que explica el rapto de la iglesia. Mi lucha a la depresión, un libro que explica cómo vencer la depresión a través de la Biblia. El arte diabólico de un seductor, un libro que habla acerca de cómo el espíritu de engaño está destruyendo a mucha gente en la actualidad. Y este libro, que lo publicamos el año pasado, se llama Fundamentos Bíblicos para el Pastorado. Liderazgo pastoral con carácter y propósito. Todo lo que un pastor necesita saber conforme a las Sagradas Escrituras para ejercer su ministerio a la manera de Dios está en este libro que se titula Fundamentos Bíblicos para el Pastorado. Estoy trabajando
un libro que va a salir muy pronto, que cuenta con 32 estudios bíblicos, que se llama El carácter de Cristo en la vida del creyente. Es un libro para estudiarse en escuelas bíblicas, que va a ser de mucha bendición. Algo práctico. Yo aprendí hace tiempo que lo práctico es lo efectivo. Así que, mis amados, Dios le bendiga. Si el Señor permite, será hasta la próxima. Bendiciones. Conecte con el pastor David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram como Pastor David Reynoso y en Facebook como Ministerio Sanando las Naciones. Gracias por sintonizar Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso. Para obtener más información sobre su ministerio, acceda hoy a www.davidreynoso.net o llame al 616-617-7349. 616-617-7349. Siga al pastor en YouTube como Pastor David Reynoso. Hasta pronto.